Hola hermanitos, bendiciones para todos. Hermanos, vamos a reflexionar un poquito sobre el día domingo. ¿Cuál es el día que los primeros cristianos comenzaron a guardar? El día que comenzaron a santificar. ¿El sábado o el domingo? Vamos a ver primeramente en el Evangelio de San Marcos capítulo 16, verso 9. Dice: Jesús pues resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Palabra del Señor. ¿Qué día resucitó nuestro Señor Jesucristo? Dice aquí el Evangelio: Jesús pues resucitó en la madrugada del primer día de la semana. ¿Cuál es ese día? El primer día de la semana es el día domingo. Entonces, nos damos cuenta nosotros qué día resucitó nuestro Señor Jesucristo y por qué los cristianos comenzaron a celebrar, a santificar el día domingo. Vamos a ver también en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, verso 19. ¿Qué nos dice aquí también la palabra de Dios? Dice: ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Palabra del Señor. Ese mismo día que Jesús resucitó, dice, se apareció a sus discípulos. Dice, ese mismo día, el primero después del sábado. ¿Qué día es? Pues el domingo. Y con esto, ¿qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Que Él está aprobando que su iglesia, que sus discípulos, que los primeros cristianos se reúnan el día domingo, porque Él se aparece en medio de ellos, dándoles la paz. Y vamos a ver también aquí en el verso 26, ¿qué sigue diciendo aquí? Dice: 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos, les dijo: la paz esté con ustedes. Palabra del Señor. Escuchamos aquí, hermanos, de vuelta. Dice que a los 8 días de que resucitó y se apareció a sus discípulos, se vuelve a aparecer en medio de ellos, dándoles la paz. A los 8 días, ¿qué día era? Pues era el día domingo también. Entonces aquí la Sagrada Escritura nos está enseñando algo, para que nos demos cuenta cómo el Señor ya aquí comienza a manifestar que Él está de acuerdo, que su iglesia, que los primeros cristianos se van a reunir, se reúnan el día domingo, y Él lo está aprobando. Ahora, mis hermanos, vamos a ver también lo que nos dice la Sagrada Escritura de los primeros cristianos. Vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 7. Dice: el primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan. Y Pablo, que debía irse al día siguiente, comenzó a conversar con ellos, pero su discurso se alargó hasta la medianoche. ¿Qué pasó, hermanos, aquí? ¿Cuándo es cuando se reunía Pablo, ¿sí?, los primeros cristianos, para celebrar la fracción del pan? ¿Qué es la fracción del pan? Pues es la Eucaristía, es la Santa Misa, es el culto que nosotros los católicos damos a nuestro Dios los domingos. Y dice aquí: el primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan. Entonces la Sagrada Escritura nos enseña que los primeros cristianos se reunían el domingo para dar culto al Señor, para celebrar la Santa Misa, que es la fracción del pan. Bien, ahora vamos a ver también lo que nos dice San Pablo en Colosenses 2:16. Dice: por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Tales cosas no eran más que sombras, mientras que lo real es la persona de Cristo. Palabra de Dios. ¿Escucharon, hermanitos? Es que en ese tiempo
Los judíos también querían imponerle a los cristianos que guardaran la ley del sábado. Y por eso San Pablo les dice a los colosenses, dice que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. ¿Se fijaron? Entonces, estamos viendo, hermanos, que la Sagrada Escritura nos enseña claramente que los primeros cristianos comenzaron a reunirse ya el día domingo, ya el sábado no. Y ahora vamos a ver también en San Juan, capítulo 5, verso 16, con nuestro Señor Jesucristo. Dice, por eso los judíos perseguían a Jesús porque hacía tales curaciones en día sábado. Pero Jesús les respondió, mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Y los judíos tenían más ganas todavía de matarle, porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios al llamarlo su propio Padre. Palabra del Señor. ¿Escucharon, hermanitos? ¿Por qué los judíos tenían más ganas de matar a nuestro Señor Jesucristo? Porque Él dice, además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios al llamarlo su propio Padre. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, hermanos? ¿Guardó el sábado? ¿Santificó el sábado como lo mandaba la ley de Moisés? Aquí dice que por eso le tenían coraje, por eso lo querían matar los judíos, porque Él no guardaba la ley del sábado, porque Él hacía curaciones en día sábado, y para ellos eso era quebrantar la ley de Moisés. Entonces aquí nos damos cuenta, hermanitos, por qué nosotros los católicos cristianos ya no guardamos el día sábado como día del Señor. No, hoy nosotros ya guardamos el día domingo. Por eso celebramos la Eucaristía, la fracción del pan, el día domingo, el día del Señor. Por ahí hay muchos hermanos protestantes que defienden a capa y espada que tiene que ser el sábado. Yo digo, hermanos, bueno, ¿no conocen la Sagrada Escritura? ¿O qué es lo que está pasando? Porque la ley del sábado la guardaron los judíos, ¿sí? Los que guardaban la ley de Moisés. Hoy nosotros somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, somos cristianos y vamos a seguir las huellas de Cristo, lo que Él nos enseña, lo que Él nos manda, porque Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Hermanito, para que no te engañen y no te confundan. ¡Ánimo! ¡Adelante!